Hola, ¿qué tal? Estamos hablando de alienígenas, de aliens, manipulación del alma y temas interesantísimos con el doctor Alexander Vallecilla. Él es investigador y conferencista. La semana anterior nos estaba explicando sobre el alma, cómo puede ser mortal o inmortal, cómo todo el mundo no tiene alma y bueno, que él siga. Entonces, todos no tienen alma, hay algunos que tienen un soplo como de vida muy elemental. ¿Cuándo se introduce o cuándo nace el alma? Bueno, los textos antiguos, sagrados, comentan que el alma, como veníamos hablando la semana pasada, tiene una naturaleza muy extraña, casi que incomprensible. Mas, sin embargo, el alma se empieza a formar. El que tiene el hálito vital es lo que lo sostiene con vida en sí, aunque no sea consciente de muchas cosas. Por eso vemos gente que nosotros podríamos considerar mala, que hacen acciones para nosotros totalmente erróneas, que van contra la moral y una cantidad de cosas que están ligadas a los antivalores. Mas, sin embargo, cuando estas personas toman la primera elección moral y hay un cambio en su comportamiento, es en el momento en que se empieza a gestar o a tejer ese hilo del alma en construcción en ese aspecto. Eh, Hay un informe que se generó más o menos en el 85, básicamente, hubo, digamos, una investigación que hizo un personaje conocido como William Cooper. Y él dio a conocer precisamente una información que estaba, digamos, inciertamente aliada con una facción extraterrestre conocida como los Pleyadinos. Y él lo dio como una denuncia, o sea, dio a conocer la información que es muy delicada, digamos, para esa época, poderla comentar. Y está ligado específicamente a la información que tiene que ver con el alma y el interés que tienen los extraterrestres con respecto al alma. Este texto se conoció en cierta manera como las estrategias de engaño de algunas razas alienígenas. Posterior a esa investigación viene, digamos, la época en que se empezaron a conocer los casos de abducción, donde Que traduce seres que se van. raptados, sí, que han sido tomados y han sido sacados de su ambiente natural y posteriormente ser insertados Y otra vez en su vuelven, pero ambiente. ya vuelven con condiciones distintas. Pues generalmente vienen sin recuerdos de los que le ha sucedido, mas sin embargo el subconsciente empieza con el tiempo a recordar o a generar situaciones donde las personas empiezan a sentir que algo no está bien y que algo ha sucedido con ellos en un momento determinado. Y es cuando aparece un personaje que ya falleció, le dio cáncer al hígado, llamado Bull Hawkins, que empezó a hacer reuniones con abducidos de diferentes partes del mundo, personas que no se conocían entre sí y todos contaban la misma historia. Resulta que a través de ese trabajo de este señor apareció un investigador, más que investigador, un científico conocido como John Mack, psiquiatra. Tan buen psiquiatra en cierta manera que se ganó un premio Pulitzer a la psiquiatría y empezó a investigar los casos de abducción ya desde la perspectiva de su profesión. ¿Qué sucede? Él después saca un libro que inclusive lo publicó aquí, en Colombia se publicó, conocido como 13 casos de contactos reales, que fueron para él los más representativos dentro de toda su investigación. Pero él llega a una conclusión en una rueda de prensa donde da a conocer precisamente que todas las personas que han sido abducidas por los extraterrestres son familiares de los extraterrestres. Entonces, ¿cómo es posible si una persona nace en un núcleo familiar, cómo puede ser que sea familiar de los mismos extraterrestres? Él precisamente después de dar ese anuncio muere de manera accidental. Según esto lo atropella un señor que iba ebrio conduciendo y pues acaba con la existencia de John Mack.
Lo mismo que William Cooper, cuando denuncia las estrategias de engaño de las razas extraterrestres, que es muy preocupante en cierta manera leer el artículo, porque es un artículo bastante amplio, con 3 hipótesis que ponen verdaderamente a pensar y a preocuparnos de alguna forma lo que está sucediendo, es entender por qué estas razas alienígenas están tan interesadas en el alma humana y también poder controlar en cierta manera la población humana. ¿Es la energía del alma lo que más les interesa? En parte tiene que ver con la energía, pero en parte también tiene que ver con la gran información que tiene Sí. el alma. ¿Por qué a estas razas alienígenas les interesa inculcar en las masas populares la aceptación de la existencia extraterrestre? ¿Por qué les interesa eso? Bueno, porque es una forma de poder aclimatar al planeta entero a través de documentales, películas, programas infantiles. Es increíble ver cómo en programas infantiles como Nickelodeon o Cartoon Network, toda la información que se está entregando en este momento es de carácter extraterrestre. Y segundo, la forma en que también se utilizan determinados conceptos conocidos como magia dentro de esa misma inculcación. Se estaría diciendo básicamente que hay una generación que va a venir dentro de muy poco, después de que estos niños crezcan y después de que también ellos se generen en esa cultura de lo que están enseñando los, digamos, los programas de televisión infantil a futuro, después cuando vengan las generaciones posteriores, o sea, los hijos de ellos, en una nueva concepto ligado a toda la cultura de carácter extraterrestre como tal. Vamos a continuar después de comerciales. Bueno, entonces nos quieren, ¿cómo se llama? Adaptar a que existen extraterrestres, a que nos parezca normal. Me imagino que están haciendo la adecuación. Y dice que también ellos quieren modernizar la creación del culto religioso en el campo metafísico, creando nuevos cultos espiritualistas religiosos. ¿Eso para qué les conviene a ellos? Bueno, porque es que la religión a través de la historia ha sido, digamos, la forma en que las razas extraterrestres han podido controlar la humanidad. ¿Por qué por la religión? Vamos a remontarnos a la historia mesopotámica. La llegada de los Anunnakis, conocidos en la Biblia como los Nefilim. Después del diluvio, deciden que no van a hacer una aparición tan, digámoslo, invasiva para el control del ser humano por intermedio de ellos. Nacen entonces las castas sacerdotales, donde los sumos sacerdotes llegarían solamente a hablar con los dioses. Y estos dioses a través del sacerdote darían las instrucciones para manejar los diferentes pueblos. Yeah. Entonces entendemos por qué en algunos textos antiguos, sobre todo de la cultura hebrea, el sumo sacerdote solamente podía entrar con un gran pectoral que le decían el urín para comunicarse con Dios. Y resulta que el urín era una especie de walkie-talkie con el cual daban las instrucciones a través del sumo sacerdote. El otro aparato se llamaba el tumín, y entonces ahí, a través del arca, se entregaba la información, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese sitio a hablar para recibir las instrucciones. Vimos anteriormente también cuando hubo mandatos, en específico cuando María iba a dar a luz, y antes del proceso de dar a luz, la forma en que ella era alimentada y cuidada por unos ángeles, que si se cambia la palabra ángel por emisario, entendemos que eran seres físicos, como lo mismo que dijo el Génesis cuando los ángeles, hijos de Dios, o sea, los extraterrestres, se enamoraron de las mujeres y las embarazaron. Y viene la progenie de los gigantes, que posteriormente los mismos humanos llegaron hasta el hastío, y en un apócrifo que es el de Baruch se conoce que hubo una gran guerra entre hombres comunes y corrientes en contra de los gigantes, en los cuales murieron alrededor de 4.000 gigantes. ¿Por qué no es fácil tener esta información, Alexander? ¿Por qué es tan peligroso conocerla o popularizarla? Bueno, mucha de esta información a veces es para los que son verdaderos investigadores en el aspecto, que llegan y tocan hilos muy sensibles dentro de lo que los que no quieren que se sepa,
pues generalmente siempre terminan muertos, como hemos visto Estos aquí. hombres, claro, tú me los estás mostrando aquí, hay varias. Uno murió por arma de fuego, como William Cooper, Los matan entonces. ¿sí? Otros accidentalmente ¿Qué hace primero que ellos capten esto? ¿Qué personalidad, qué alma tienen para que les interese? Y luego es como si tuvieran que pagar por su osadía de querer averiguar. Claro, estos serían como los mártires Ya, del conocimiento. claro. Entonces, en su inocencia y el conocer en cierta manera la verdad, quererla divulgar, es meterse en una camisa de 11 varas donde vienen intereses que van más allá de lo que nosotros podamos imaginar, que hacen que eso se corte. Pero igual, todo lo que se está hablando actualmente era secreto hace 50 años atrás y ahora ya no es tan secreto. Ya la información en cierta manera está. El hecho de que se pueda estar hablando en un programa de este tema no significa en cierta manera que ya sea algo misterioso y que no Claro. que sea intocable. Definitivamente solamente es atar los cabos de todos estos investigadores que inclusive dejaron ya su huella y darse cuenta que básicamente lo que ellos estaban haciendo era trabajar de manera independiente, pero que al leer toda esta información se genera un gran rompecabezas donde da una información clara con respecto a lo que estamos hablando actualmente. Estos personajes, Milton, William Cooper y los que hemos visto, ¿cómo se convierten? ¿Cómo son elegidos? ¿Son elegidos? ¿Son voluntarios? ¿Cómo es el proceso? Bueno, lo que Porque sucede, yo no fui una de estas. bueno, lo que sucede es que muchos de estos personajes salieron, en el caso de William Cooper, eh, trabajaban para aspectos ocultos del gobierno. Y llegó un momento en que ellos juraron no revelar la verdad porque estaban bajo la gravedad de juramento de que todo eso quedaba ¿Ellos fueron solamente para ellos. funcionarios gubernamentales? Pero trabajaban para, digamos, los asuntos secretos del gobierno, o sea, la información que no se puede revelar al público, lo que no puede salir en las noticias, pero que de alguna forma ellos se revelaron de alguna manera y Wikileaks pues se empezaron. le quedó en palotes. Claro, digamos que estos eran los Wikileaks de la época donde sacaron información debajo de cuerda y que les costó la vida a muchas otras personas y que al mismo tiempo le costó sudor, lágrimas y sangre a los que hicieron las primeras investigaciones. De eso salió un texto que se llamaba o se llama Matrix Sí. 1. Después con la recopilación del Matrix 1, pues que de ahí salen películas y todo, pero que antes de esto estamos hablando desde el 80. El Matrix 2 es la compilación de Matrix 1 y Matrix 2 y dice la tecnología, una avanzada tecnología para el control de la raza humana, básicamente. Entonces dan todo un catálogo que explica básicamente cómo funcionan muchas de las razas extraterrestres. Las más famosas, cómo funcionan los grises, cómo hacen las abducciones, cómo es su composición física, por qué no se llevan siempre la gente y desaparece como sucedía en un principio, sino que los La vuelven devuelven a traer. otra vez. Entonces el ser humano es considerado básicamente como un animal que si se saca de su hábitat natural para procesos de reproducción en un ambiente de cautiverio, pues no podría generar, digamos, un proceso de gestación. Lo mismo que sucede con muchos animales que en este momento están en vía de extinción, pero que están en unos campos hacinados en los cuales es muy difícil que puedan procrear por esa razón. Entonces, me era más fácil volverlos a meter en su entorno natural y hacerles un seguimiento a través de los implantes para saber en qué momento, en el proceso de gestación, que normalmente es entre los 2 y 3 meses, vuelven y lo raptan, le sacan el feto y ahí vuelven otra vez y le borran el pensamiento o la mente de todo lo que sucedió en el proceso. Vamos a continuar después de comerciales. Alexander, en tus investigaciones, ¿quién es Donald Trump? ¿Un extraterrestre del quinto planeta o de dónde salió Trump? Bueno, hay programas, y eso lo dicen las estrategias de engaño. Hay programas de carácter extraterrestre donde se manejan, ellos estructuran un plan y ese plan puede durar más de 2000 años, pero está dentro de lo que está planeado, ¿listo? Entonces hay que controlar desde todos los ámbitos, generalmente aquí lo controlan 4 ámbitos muy conocidos, que es el religioso, el militar, el político y el económico. Entonces a través de esas 4 líneas vienen todo el proceso de manipulación con ese proceso.
quién va a ser el presidente, cómo van a controlar la economía, dónde van a ser las burbujas económicas, qué países van a quebrar, bueno, en fin, todo eso ya está, como se dice, fríamente calculado. Calculado. O sea que no es de sorprenderse básicamente que un personaje Pero ¿cómo tan permiten a un polémico, Obama para que luego venga un Trump? Entonces es inaudito, pues entonces o sea, que nos manden para el hueco de una vez de todo, pero que no nos suban y nos bajen, porque es claro, que, ¿qué le pasó al mundo? ¿Por qué salió Trump? ¿sí? Eso está dentro de esos planes y los intereses de los mismos poderosos económicamente. ¿Y El hecho Trump de nos que, va a durar 4 años? pues no sé, hay predicciones de algunas personas que dicen que inclusive lo matan, ¿no? Porque van a pasar muchas cosas dentro de ese gobierno que van a perjudicar a nivel global muchas cosas. Porque el interés, y entendiendo que Trump pues no tiene absolutamente nada de humildad y que le interesa esto, la gente que tiene pocos recursos, pues él lo que básicamente va a tratar de defender es el Los proceso de la intereses de su... economía, sus intereses económicos y los intereses poderosos económicos de los pocos que gobiernan el mundo en el aspecto visible, ¿no? De los que se ven en las noticias y salen en los periódicos. Pero detrás de eso hay otra maquinación totalmente diferente que no alcanzamos a comprender. Si te preguntara, ¿la humanidad es buena o es mala? Es que es una sensación de desamparo. ¿Somos buenos o somos malos? Bueno, ese es un concepto que entra dentro del nivel de la dualidad. ¿Listo? Eh, es complejo poderlo definir si estamos de un bando o del otro. Claro. Tendríamos que ser neutrales y simplemente no podríamos llegar a definirlo como bueno o malo porque entonces Claro. estaríamos Bueno, entrando te cambio en la el campo del pregunta. juicio, ¿no? Te cambio la pregunta. ¿Eres optimista sobre el futuro de la humanidad? Bueno, lo que hay que entender de ser verdaderamente un ser humano, el ser humano que no es el hombre biológico, sino los valores que representan ser humano, es lo que hace que marque la diferencia. Entonces podemos entender por qué la acción de Jesús el Cristo hace 2000 años, en la cual le estaban haciendo una cantidad de oprobios, de muchas cosas, cosas injustas, cosas malas para nuestro juicio, pero que Él básicamente perdonó todo ese proceso porque estaba dentro de esos niveles de comprensión y esos niveles que inclusive son difíciles aún para nosotros poder tratar de entender por qué soportó todo lo que soportó. Pero deja ese ejemplo que no es lo que importa básicamente lo que suceda aquí, son las acciones que nosotros hagamos que nos van a llevar a una trascendencia que va mucho más allá de lo que podamos vivir y sufrir en este mundo. Una persona que quiera, en tu lenguaje, incrementar el alma, de pronto tenemos una almita muy pequeña. ¿El alma se puede crecer? ¿Puede enriquecerse, agrandarse? Claro, el alma lo que en cierta manera puede llegar es a asemejar lo que son los verdaderos valores del espíritu. Y el espíritu es el que le entrega básicamente en calidad de préstamo ese conocimiento al alma. Pero el compromiso del alma es ponerlos en práctica. Y es lo que puede ser en cierta manera que el alma llegue y cambie a una esencia superior que la pueda convertir en inmortal. O de crecer en cierta manera o no prosperar y volverse mortal. Mortal en el sentido de lo que ya había dicho el Cristo hace 2000 años también en uno de estos pasajes bíblicos, que no te preocupes por los que matan el cuerpo, más nada pueden hacer, pero más bien sí ponle cuidado a los que son capaces de matar el alma. Entonces ahí ya dejó claro que el alma sí se puede morir. Y digamos, textos comentan que el alma puede tomar esa elección de no querer seguir existiendo. Son determinaciones. Mas, sin embargo, lo que viva el alma en un cuerpo físico, en una vida, es relativamente muy poco para el proceso que ella sigue después de la muerte, que es otro nivel diferente que no comprenderíamos aquí porque estamos muy concentrados en lo que va a ser nuestra vida cotidiana en la supervivencia material. Pero no sería otra vida, sino mundos paralelos. Sería como una Bueno, especie... si en este caso el yo superior absorbe toda la información de lo que aprende cada uno de sus fragmentos en la multidimensionalidad de las diferentes realidades, pasaría a un estado superior diferente con todas las experiencias ya vividas en una sola existencia. Lo que parece ser que no viven los extraterrestres, porque los extraterrestres su existencia no es simultánea,
tiene otra característica, es secuencial. Al ser secuencial significa que están mucho tiempo en una misma dimensión y por eso se vuelven expertos en esa dimensión y nosotros pensamos que son evolucionados. Pero lo que está sucediendo es que ellos dependen en cierta manera del proceso que vivimos nosotros, porque es automático, eso es instantáneo. Se vive todo al mismo tiempo sin necesidad de tener que vivir toda una secuencia de tiempo. Alexander, ¿alguna vez has pensado que estás loco? Pues generalmente para poder hablar de estos temas tiene que tener uno un nivel de locura y saberse loco, porque no podemos hablar de nada de lo que pueda ser coherente en este aspecto dentro de la razón. La razón es la que siempre trata de darle una explicación a todo lo que no entiende, pero ya los filósofos habían dicho en la antigüedad que la razón como tal no existe. Tuvo que ser inventada para poder darle un orden a las cosas que no se entienden, pero que verdaderamente tampoco existen. ¿De dónde nació este espíritu tuyo por investigar esto? Pues, ¿Tú eres extraterrestre? pues yo creo que en esencia todos tenemos esa naturaleza. Lo que pasa es que unos son más conscientes de eso que otros, pero en sí la raza humana como tal es de origen extraterrestre, con la participación de más de 12 razas que participaron en la creación del ser humano. ¿Te han llevado? No, que yo haya vivido experiencias de carácter extraterrestre, no. De pronto alguno que otro avistamiento y muy casual, pero no nada programado. ¿Y los libros y los textos y la información te va llegando para Claro, poder? es un proceso de sincronicidad, porque cuando tú estás comprometido en querer saber y aprender y aplicar esos conocimientos, de alguna manera el destino confluye para que la información que necesitas te llegue en el momento adecuado para estudiarla y profundizarla, y con base a eso hacer lo que estamos haciendo ahora. Yo siempre, más que investigador y conferenciante, me considero un facilitador. ¿Por qué? Porque comparto todo lo que he podido estudiar de los verdaderos investigadores, que son los que han muerto por la investigación y que se han, mejor dicho, complicado la vida por el hecho de entregar ¿Te da miedo que te información. pase algo? Pues la verdad no, porque yo no soy relevante a nivel social para eso, ni tampoco represento una amenaza por lo que estoy diciendo en este instante. Es simplemente la recopilación de los investigadores que ya dieron su vida por eso. Lo Soy un vamos a volver a replicante. traer, siempre le digo lo mismo porque es muy interesante, pero se nos acabó el tiempo. Cada vez más tratar de entender, tratar de tener una explicación sobre el devenir del mundo es bien interesante. Alexander, muchísimas gracias Gracias. y a ustedes que la pasen bien.